Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Vamos a presentar un caso clínico que nos pareció interesante y que consiste en una salida dificultosa de circulación extracorpórea. Lo vamos a presentar con el doctor Leo Seoane, que es el jefe de recuperación del ICVA, Instituto Cardiovascular, el doctor Juan Furmento, jefe de coordinador de emergencias, y mi nombre es Alberto Dorsa y soy el jefe de servicio de anestesiología del ICVA. Juan, ¿quieres presentar el caso? Gracias, Alberto. Comenzando con el caso clínico, se trata de un paciente de 52 años, hombre, hipertenso, dilipémico, diabético, insulino requiriente, con diagnóstico hace 7 años, con antecedentes de una gastritis por Helicobacter pylori, hernioplastia inguinal y una insuficiencia renal con una creatinina habitual en 1.7. Tiene diagnóstico de una miocardiopatía dilatada con deterioro severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo, etiología no filiada, un diagnóstico que ocurrió aproximadamente hace 10 años con un ecocardiograma que mostraba una extensión aórtica moderada y una cinecoronariografía de este año que no mostraba lesiones significativas, solo una descendente anterior moderada a severa. Tuvo múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca descompensada, 3 en los últimos 12 meses con necesidad de apoyo inotrópico, y a su vez presentó angina 30 días previos antes de la consulta. Medicado habitualmente con diuréticos de ASA 240 miligramos al día, insulinizado y a su vez también con metformina y vildagliptina. Su enfermedad actual comienza a principios de agosto con una internación muy prolongada de 40 días por insuficiencia cardíaca descompensada, que intercurre con una insuficiencia renal crónica reagudizada, llegando a 4.7 de creatinina, intercurre con un distrés respiratorio por COVID, que no requirió asistencia respiratoria mecánica, y una sepsis a foco endovascular. En ese contexto de insuficiencia cardíaca refractaria es derivado al ICVA. Al examen físico de ingreso se presentaba mal perfundido, hipotenso, con signos de sobrecarga sistémica, rales crepitantes hasta campos medios, desaturando al aire ambiente y con un soplo sistólico en el área aórtica y accesoria 2/6 con R3 presente. Ese soplo aórtico era piante. En el ecocardiograma inicial, en este eje largo paraesternal, se observan las cavidades, el ventrículo izquierdo dilatado, con un tenting bivalvar mitral y una pobre apertura de la válvula aórtica. En este eje de 5 cámaras apical, lo que observamos es una insuficiencia aórtica valorada posteriormente como moderada y disfunción biventricular severa. La valoración final de su estenosis aórtica severa fue de un área de 0.8 centímetros cuadrados. En ese contexto, el paciente es presentado en el equipo multidisciplinario Heart Team, donde se observan elevados scores de riesgos quirúrgicos. Por lo tanto, se decide que, dada la buena respuesta al tratamiento inicial inotrópico y diurético endovenoso, se prefiere estabilizar al paciente, ingresar a quirófano, intentar una reparación de su válvula aórtica y revascularizar esa descendente anterior moderada severa, con la eventual opción luego de la bomba o perioperatorio de asistencia circulatoria mecánica como puente a una evaluación bien recuperación o bien trasplante. Muy bien, gracias Juan por la presentación. Nos metemos en la salida de circulación extracorpórea, que es el tema que nos ocupa. Obviamente dejamos de lado la inducción y el mantenimiento de este paciente hasta la llegada a la circulación extracorpórea, que también tiene sus bemoles. Pero hace un tiempo, que ya en el año 2012, el doctor Denal y colaboradores demostró que una salida de bomba difícil, y más aún si es compleja, se ha reconocido como un predictor independiente de mortalidad y de eventos adversos en el posoperatorio de la cirugía cardíaca. Recordemos que este paciente ya venía preacondicionado y tratado preoperatoriamente con milrinona y con noradrenalina, lo que se ajusta allá por definición a una seguramente salida difícil, que es precisamente una asistencia farmacológica de hasta 2 tipos de drogas, inotrópicas y o vasoactivas, y un escalón por encima en cuanto a la complejidad, precisamente si falla en la primera salida o tiene requerimiento de asistencia circulatoria mecánica.
En el monitoreo de estos pacientes obviamente es mandatorio la utilización de ambos dispositivos, tanto el catéter de Sangán como la ecocardiografía transesofágica intraoperatoria, que lejos de ser excluyentes son totalmente complementarios en todo el perioperatorio. No podemos agregar mucho más de todo lo que sabemos del catéter de Sangán, pero en cuanto a la ecocardiografía transesofágica intraoperatoria, el famoso ETE, ya es reconocido como una poderosa herramienta, algo indispensable, claramente tiene una indicación tipo 1 en el manejo de pacientes sometidos a cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, ya que nos aporta data tanto a nivel del PRESEC, con la valoración morfológica y funcional del corazón, en SEC, evitando eventualmente malposición de cánulas que pasan inadvertidas y distensiones inadvertidas de las cavidades cardíacas, y por supuesto luego de la cirugía en el post-SEC, la advertencia o la inadvertencia de leaks periprotésicos, disfunción valvular, la posibilidad de airear bien las cavidades cardíacas o detectar anormalidades regionales de la motilidad parietal. Obviamente forma parte de muchos y de todos, diría, los scores de valoración de salida de bomba. El ET está desde las etapas iniciales, inclusive en las etapas en la cual el paciente pueda salir de circulación extracorpórea sin eventos, hasta las etapas o las circunstancias más complicadas, donde por supuesto es una herramienta fundamental para valorar o identificar el diagnóstico y valorar la estrategia de tratamiento implementada. Acá vemos, como mostró Juan, nada más que con una vista intraoperatoria, un transgástrico medio papilar, donde vemos un deterioro severo de la función ventricular y un medio esofágico bicameral, y también podemos observar el compromiso de la válvula aórtica, ¿sí?, tanto en un eje corto, medio esofágico, como en un eje largo, viendo que también presenta una insuficiencia aórtica moderada, por lo menos moderada. En este caso, en este contexto de un paciente tan complejo, nos planteamos desde entrada la necesidad de incorporar o de utilizar inotrópicos. Y en ausencia de guías básicas o de guías basadas en evidencia, la administración de inotrópicos varía sustancialmente de una institución a otra. Sin duda que la contractilidad miocárdica es el determinante más importante para la separación exitosa de circulación extracorpórea, sobre todo teniendo en cuenta en este paciente. Y es así que de entrada nos propusimos implementar el levosimendan como un segundo fármaco inotrópico para prever, digamos, una salida de bomba fallida, apoyándonos en este estudio randomizado y controlado, conocido como LevoCTS, un estudio del doctor Meta y colaboradores de la Universidad de Duke, de casi 900 pacientes, donde obviamente el levosimendan ya conocemos sus propiedades inodilatadoras, con una fuerte actividad inotrópica positiva y también un efecto lucitrópico que buscábamos al incorporar esta droga, que favorecía la disfunción diastólica, recordando que el paciente tenía un E' de más de 22. Lo incorporamos luego de la inducción anestésica, unos 30 minutos antes del comienzo de la cirugía, basadas en que precisamente la rama de utilización del levosimendan en este estudio evidenciaba una incidencia de menor bajo gasto cardíaco en el posoperatorio. Entonces ya contábamos con la presencia de la mirrinona, el levosimendan y la noradrenalina. El uso de inotrópicos es un predictor independiente de mortalidad hospitalaria y al año, y si bien es fundamental la salida de SEC en este contexto de fármacos inotrópicos y vasopresores, es bueno tener presente esto que nos indica estos estudios en cuanto a un predictor negativo, y instalar en forma más temprana sistemas de circulatoria mecánicos como puente a la recuperación. Esta es la salida de bomba, vemos un eje corto que así, desde el punto de vista subjetivo, pareciera moverse mejor. Pudimos evaluar también un transgástrico profundo, donde pusimos el Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y evidenciamos un BTI que no alcanza los 18 centímetros deseados y que está alrededor de los 16. En este contexto, y con un paciente que tenía una presión arterial media de unos 60 milímetros de mercurio, si bien tenía un ritmo sinusal propio y presiones pulmonares ligeramente aumentadas, complementando con esa precarga que parecía adecuada en base al área de fin de diástole del ventrículo izquierdo, esa mejora parcial, pero no completa, de la función sistólica del ventrículo izquierdo a través del BTI y una baja resistencia vascular sistémica de 600 dinas, es que decidimos agregar vasopresina en dosis de 0,05 unidades y balón de contrapulsación.
Sabemos que la asistencia circulatoria mecánica, en este caso las posibilidades del balón o del ECMO con las que contamos en nuestra institución, la clave es la iniciación e indicación en el momento adecuado para mejorar el outcome del paciente. Obviamente guiamos también al cirujano corroborando la correcta colocación del balón de contrapulsación, tanto en eje corto como en eje largo. Y en cuanto a la indicación, un paciente que está hipotenso, con bajo gasto, taquicárdico, con signos de hipoperfusión periférica, y a pesar de un score de drogas inotrópicas y vasoactivas mayor a 30, es un score que ha sido validado y confiable cuando uno se plantea un algoritmo, digamos, de manejo de estos pacientes que tienen dificultad para asistencia, o sea, dificultad para salida de bomba y requieren eventualmente mayor drogas o asistencia circulatoria mecánica, es bueno también tenerlo en cuenta. Luego de la incorporación del balón de contrapulsación pudimos evidenciar una función diastólica que ya no era restrictiva, sino que parecía haber mejorado parcialmente con un patrón pseudonormal, corroborado esto con el flujo a nivel de las venas pulmonares con una S menor a la diástole. También valoramos la función citólica del ventrículo derecho a través del tracto de salida del mismo en la vista esofágica superior y pudimos determinar un BTI de 17.7 superior al 15, que sería lo mínimo esperable. De manera que nos propusimos de esta manera, con ese esquema farmacológico, trasladarlo al paciente con levosimendan, norepinefrina, milrinona y vasopresina. Bien, entonces quería mostrarles también en un pequeño video cómo salió el paciente de quirófano y ahí vemos cómo el eco transesofágico nos guía permanentemente de la situación del paciente, el balón de contrapulsación en asistencia 1 a 1, la asistencia farmacológica con las drogas mencionadas, amén de otras, para manejar su glucemia como la insulina, la furosemida con su falla renal crónica, drogas antifirinolíticas y la hemodinamia que habíamos alcanzado con este soporte farmacológico y mecánico. Gracias, Alberto. Bueno, un poco la idea en el manejo posoperatorio es fundamental contar con un catéter de Swan-Ganz en estos pacientes y un ecocardiograma. Son pacientes que pueden tener todo tipo de patrón hemodinámico, generalmente son patrones mixtos, por ejemplo pueden tener hipovolemia, son pacientes que tienen sangrado acelerado o pueden tener sangrado excesivo. Por otro lado, al ser joven y generalmente estar expuestos a bombas prolongadas, pueden inflamarse y manifestarse con vasoplejía. Y como son pacientes que tienen disfunción ventricular severa, el bajo gasto siempre lo tenemos que buscar en el posoperatorio. No solo por falla ventricular izquierda, porque en algunos casos puede fallar el ventrículo derecho y este justamente es el ventrículo que es más sensible a la hipotensión. Y nunca tenemos que olvidarnos del taponamiento. El taponamiento en estos pacientes es un taponamiento atípico, generalmente es un coágulo localizado que puede comprimir una aurícula o la entrada de la vena cava a la aurícula, por lo que es fundamental hacer un eco transesofágico. Nunca podemos descartar taponamiento con una imagen transtorácica. Acá, por ejemplo, pusimos algunas imágenes del Swan-Ganz, son los más típicos. El primero, cuando llega a la RECU, uno puede constatar un índice cardíaco disminuido, con resistencias ligeramente aumentadas o normales, pero con drogas vasoactivas y presiones de llenado elevadas. Es decir, es un patrón compatible con bajo gasto y ya veníamos con un buen tratamiento, con un balón 1 a 1, milrinona 0,4, levosimendan, y en este caso con 2 vasopresores como para mantener la presión. Lo que decidimos fue subir la milrinona a 0,7 para darle un poco más de inotropismo y vemos que en la medición del medio tal vez sigue bajo el índice cardíaco, está normalizando pero no alcanza totalmente a normalizar. Lo mismo ocurre con la saturación venosa y las presiones, como podemos ver, están más bien normales o bajas. Bueno, y en el segundo patrón podemos ver que las presiones de llenado están disminuidas con un índice también bajo, compatible con hipovolemia. En este caso no tocamos las drogas inotrópicas, sino que directamente hicimos una buena expansión. Y en el último patrón podemos observar que el paciente mejora el índice cardíaco, pseudonormaliza la saturación venosa, y esto se debe a que el paciente está inflamado y la vasoplejía que tiene el paciente hace que tengamos que subir vasopresores. Principalmente subimos la noradrenalina a 0,25 y la vasopresina a 0,03. Siempre que estamos ante estos pacientes tenemos que pensar
que el bajo gasto es refractario cuando tiene 2 o más drogas a dosis intermedias, como bien dijo Alberto, y tenemos que pensar en asistirlos con ECMO. Un ECMO venoarterial para asistencia circulatoria y siempre debería ser precoz, porque si lo hacemos de manera tardía, probablemente lleguemos tarde con el paciente en falla multiorgánica. Si bien este paciente no requirió ECMO, queríamos mostrar rápidamente 2 diapositivas de nuestra experiencia de ECMO venoarterial en el ICVA. Desde el 2014 hemos implantado 52 ECMOs, una media de edad de 55 años, siendo la mayoría de sexo masculino. La patología más frecuente es la enfermedad isquémico-necrótica, seguido de pacientes valvulares y miocarditis. Y como podemos observar, el mayor número, el 41% de ellos, fue postcardiotomía, como nuestro paciente luego de una cirugía cardíaca. La mayoría, casi el 90%, presentaba balón de contrapulsación. Hubo un 18% que tuvo un paro cardíaco previo a la asistencia. Muchos de ellos también cerca del 90% en Intermax 1. Tal vez aquí llegamos un poquitito tarde porque uno conviene hacerlo en un Intermax 2, sino cuando el paciente está crash and burning. Y el 90% fue periférico. Como dicen las guías actuales, aún en un paciente post cirugía cardíaca, el ECMO periférico es de elección, principalmente fémoro-femoral. Y la mediana de asistencia en nuestra experiencia fue de 5 días, siendo el de mayor duración de 26 días. ¿Sí? Y si vamos finalmente a lo que fueron las complicaciones, nuestra supervivencia en ECMO fue el 57%, el 36% fue a trasplante y 21% como puente a recuperación. Y la supervivencia al alta, lógicamente menor, del 41%, similar a los números internacionales del registro de ELSO. Siguiendo con las complicaciones más frecuentes, las infecciones fueron casi un poquito más de la mitad, siendo la mayoría de foco endovascular, seguido foco respiratorio, predominantemente por pseudomonas. Tuvimos un casi 50% también de tromboembolias, un 45%, siendo la mayoría asociados a la canulación femoral, y el sangrado, si bien también fue frecuente, casi, muy poquitos fueron sangrados quirúrgicos, tan solo 12%, siendo también la mayoría asociados a la canulación. Volviendo a nuestro paciente, este paciente no requirió ECMO, pudimos destetarlo de los inotrópicos y vasopresores, lo extubamos al día 6, al día 10 lo pudimos pasar a piso y finalmente tuvo un egreso sanatorial en el día 13. Así que la evolución fue buena y a manera de conclusiones, creo que el abordaje multidisciplinario a partir de un heart team es fundamental para la evaluación y el plan terapéutico y plan de contingencia previo a la cirugía. Me parece que considerar la salida dificultosa de bomba como predictor de mortalidad perioperatoria es fundamental, no solo para el manejo inicial, sino también para tomar medidas terapéuticas al respecto, y algunas de las herramientas que tenemos disponibles que me parecen que no pueden faltar son el eco transesofágico adentro de quirófano y tener de backup siempre en estos pacientes el óxido nítrico o la asistencia que tengamos, ya sea parcial o completa, a través de un ECMO venoarterial. Muchas gracias.